Estimados televidentes, gracias por recibirnos en sus hogares y de inmediato pasamos a la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos acompaña un economista de amplia experiencia en los temas que abordaremos en el programa de este sábado 23 de agosto. Bienvenido Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS y conocedor de que tú dominas estos temas con amplitud. Vamos a iniciar con el tema vigente en el día a día de la última, digamos, 3 o 4 semanas, que es la parte de los aranceles entre Estados Unidos y el resto del mundo prácticamente. Oscar, siempre es un placer estar contigo en el programa. Mira, déjame decirte lo siguiente. A partir de este año, en el 2 específicamente el 2 de abril, el presidente Trump convocó prácticamente al mundo y presenta una especie, como le llaman, de cartulina, donde establece aranceles recíprocos a la gran mayoría de los países que Estados Unidos tiene relaciones comerciales. Hubo países ahí como el caso, por ejemplo, de China, que inmediatamente, o los países asiáticos, donde la gran mayoría de los altos aranceles fueron a países como China, Vietnam, Camboya, que de una forma u otra, gran parte de las empresas norteamericanas se han trasladado hacia el mundo asiático. Y a países como la República Dominicana y la gran mayoría de los países que conforman el Acuerdo de Libre Comercio, el DERECAFTA, se le puso un arancel de un 10%, excepto a Nicaragua, que se le puso un arancel de un 18% por razones políticas. Sí. Entonces, si tú observas, cuando Estados Unidos ingresa a la Organización Mundial del Comercio, asume un arancel para la nación más favorecida de un 3%. Y ese es, o por lo menos era el arancel mínimo, promedio que los norteamericanos le imponían a todos los productos que ingresaban a ese mercado. Pero ya eso ha cambiado. Para el caso de la República Dominicana y países centroamericanos, el arancel mínimo es un 10%. Y eso tiene sus impactos, básicamente en las exportaciones dominicanas hacia ese mercado. Hay que decir que la República Dominicana, Oscar, está comercialmente integrada a los Estados Unidos, quieras o no. Sí. Mira, el 68, casi un 70%, 68, 70 en algunos casos, de las exportaciones de zonas francas van a ese mercado. Estados Unidos. El 85% de las remesas que vienen a la República Dominicana provienen del mercado norteamericano. Quizás un poquito más del 50% de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de los Estados Unidos. La inversión extranjera, casi en un 50%, proviene de los Estados Unidos. De manera que lo que ocurre allí, de una forma u otra, afecta el comportamiento de importantes sectores de la vida económica dominicana. Entonces, todo el tema, a partir del 2 de abril, todo el tema de los aranceles, prácticamente ha generado un proceso en el mundo de mucha incertidumbre, porque también en la forma en que el presidente Donald Trump impone esos aranceles, en la forma en que el presidente Trump establece esos procesos, como dicen, de negociaciones, son procesos zigzagueantes, en el sentido de que le impone, de que le pone una fecha, de que a partir de esa fecha vuelve otra vez y retrocede, y eso genera mucha incertidumbre en las economías. Seguro. Y eso también se refleja en la actividad económica. Incluso a los mismos Estados Unidos lo está afectando. Fíjate, Estados Unidos era un país que hasta hace poco, cuando había algún problema a nivel de la economía del mundo, la gran mayoría de la gente iba y se refugiaba en el dólar. Sí. Pero ahora no lo está haciendo. No lo está haciendo porque las mismas políticas de Trump han generado desconfianza. Por eso es que todos los instrumentos de deuda de largo plazo de Estados Unidos, como el bono del Tesoro a 30 años, que generalmente lo utiliza Estados Unidos como un mecanismo de financiarse, sus rendimientos se han incrementado. ¿Por qué?
porque de una forma u otra la gente se ha descantado y ha mirado otros activos, refugios como el oro, y entonces han dejado de lado invertir en los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno está exigiendo y está pagando una mayor tasa de interés. Pero también gran parte del ahorro de las grandes potencias, básicamente asiáticas, como el caso de Japón, como el caso de China, gran parte de ese ahorro que esos países han generado, lo invertían en compra de bonos del Tesoro norteamericano. Ya no lo están haciendo. Y todo eso es fruto de esas políticas de incertidumbre que ha generado el presidente Trump. En el caso de la República Dominicana, eso tiene efecto. Fíjate, la República Dominicana este año, quizás no solamente por esa razón, pero eso influye muchísimo. Va a tener un crecimiento, en el mejor de los casos, menos del 50%. en el mejor de los casos, en 3.5. Y fíjate que la economía en los primeros 6 meses ha crecido en promedio 2.4. Y en junio fue 1.1. Y en junio 1.1. Y ahora en agosto, que ya, ¿verdad? Todavía no se sabe, en julio, perdón. En julio, que esos datos no han salido, que cerró, se supone, por lo menos lo que se espera es que tenga un crecimiento también muy bajo. Entonces, fíjate tú, cómo todo esto ha generado una situación de cierta atonía de la economía mundial y de la economía dominicana. En el fondo, el presidente Trump, con estas políticas, lo que está tratando de enfrentar a ese gran país emergente ahora, que es China. Entonces, todo eso, de una forma u otra, eso va a matizar el comportamiento de la economía mundial en las próximas décadas. Esa confrontación de una potencia como Estados Unidos, la primera potencia, y de una potencia emergente como China. Fíjate que es una disputa por los mercados. Sí. Es una disputa. Yo estaba en Perú recientemente y Perú pertenece al Acuerdo Transpacífico, donde está Estados Unidos, está China, están los países asiáticos, está Chile. Y déjame decirte que la gran cantidad de inversión de origen chino que hay allí es algo impresionante. En puertos, en inversiones en infraestructura. Y todo eso realmente yo entiendo que son espacios comerciales que China le ha arrebatado a los Estados Unidos. Sí. En la República Dominicana la inversión china no es tan grande porque claramente hay muchas restricciones, hay veda. El mismo presidente de la República lo primero que dijo fue, cuando inició su mandato, es que las inversiones en China estaban restringidas. No podían invertir ni en puertos, que son inversiones clave, ni en telecomunicaciones, seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos, ¿no?, que los países del Caribe, el Caribe, como decía Juan Bosch, es una frontera imperial. Sí. Entonces no es verdad que los norteamericanos van a permitir eso. Fíjate que en la República Dominicana hay tierras raras. Sí. Y lo primero que Marcos Rubio, cuando vino y visitó el país por primera vez, lo que primero que dijo es que eso está totalmente, mucho cuidado con eso, y que Estados Unidos iba incluso a enviar un grupo de geólogos de la Armada. De la Armada para ver, obviamente, la cantidad de tierras raras. Tomar la muestra y... Claro. ¿Por qué? Porque esa es la lucha que hay hoy en día. Son los materiales del futuro. Claro, del futuro. Son los que permiten de semiconductores, los satélites. Todo eso, obviamente, está ahí. Entonces, esa es la lucha que hay por la hegemonía de la República Dominicana, que es un país pequeño, pero estamos hablando de una isla, tenemos 48.000 kilómetros cuadrados y tenemos importantes potencialidades, a pesar de lo pequeñitos que somos. Sí. Y eso claramente no ata a los Estados Unidos. Sí, ¿no? En esa línea también, por ejemplo, comenzamos a ver desde este tema cómo los sobrecostos que se ha creado con esta medida
han hecho que los exportadores dominicanos ya en 5 meses de plena vigencia de esto, han tenido que pagar 50 millones de dólares Sí, en sobrecostos esos son los que no estaban previstos cuando esos ellos son hicieron los, su esos son los presupuesto anual. costos. Yo algunas veces he visto a las autoridades dominicanas Sí. diciendo que están negociando, y yo he dicho que esas negociaciones quizás no tengan su resultado esperado. Y de hecho la Oscar, suspendieron hace la ya una suspendieron semana. porque deben de comprender que ese es el arancel mínimo que ha puesto Estados Unidos. No se lo va a quitar. No va a ceder. No lo ha hecho con otros países. Con nosotros no somos un país, ¿verdad? Con cierta especialidad. No. O sea, quizás no creemos eso, pero no es así. Estados Unidos tiene una política bastante clara. Y eso es uno de los elementos negativos que tiene esa política. Sí. Ahora, también hay que tomar en consideración que en la medida que Estados Unidos no le ponga aranceles dentro del marco de los productos que están en el acuerdo con México y Canadá, con el TEMEC, en esa medida, eso hace menos competitivo nuestras mercancías, básicamente con respecto a la mercancía mexicana en el mercado norteamericano. O sea, eso le quita competitividad a nuestras exportaciones, por un lado. Ahora, hay que ver la reacción en el mediano y largo plazo de esas políticas de Trump. Porque ¿qué anda buscando el presidente Donald Trump? Mira, el presidente Donald Trump, cuando impone los aranceles recíprocos, las mayores tasas se le impone a los países asiáticos. ¿Por qué? Porque el presidente Trump lo que anda buscando es, con esa política, desalentar a esas empresas norteamericanas que están en ese mercado para que se regresen otra vez a los Estados Unidos. Que fue la migración que se dio en los años 80 y parte de los 90, claro. Entonces, hay que ver si eso obviamente ocurre. Y también hay que ver si una parte de esas empresas en ese proceso de movilidad se pueden instalar cercano al mercado norteamericano por una situación de costos. Por ejemplo, la República Dominicana, si se da esa situación, podría verse beneficiada, por un lado, de muchas empresas que en vez de irse a Estados Unidos, se van a quedar cerca, porque los costos son menores. Hay que ver eso. O si van a ir a México. Entonces, todo eso está por verse. Mientras tanto, el impacto inmediato, el impacto básicamente directo en estos momentos fue el que tú has mencionado, que los exportadores dominicanos y básicamente exportadores de zonas francas ya tienen un sobrecosto de 50 millones de dólares. Y eso ojalá que no siga creciendo, porque en la medida que esos montos de exportaciones son mayores, en esa medida los costos son mayores. Y las exportaciones, básicamente buscar mercados internacionales, no es algo automático. No. Eso requiere tiempo. Tú sabes muy bien que la colocación de un producto en un mercado determinado también genera mucha zona de confort, mucha dependencia. Sí. Y no es tan fácil tú decir, no, ahora yo voy a desviar mis exportaciones a, no sé, a Brasil o a China o a la Unión Europea. No es tan fácil. No. Porque hay condiciones que hay que uno que asumirla. Hay perfiles diferentes de los consumidores en esos países. Y en ese sentido, hábitos de consumo, que no es tan fácil. De manera que en el corto plazo esos son los costos de esa política de aranceles. Los requisitos fitosanitarios en parte de... No, las restricciones cuantitativas y no cuantitativas, porque en el caso, por ejemplo, ya hay una restricción cuantitativa, que es un arancel, que te restringen las exportaciones, pero hay otras restricciones que son no cuantitativas, como tú has mencionado, que son restricciones fitosanitarias y otro tipo de restricciones que exigen hoy en día y que de una forma u otra las exportaciones dominicanas se pueden ver afectadas. No, está claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ya colateral, ¿cuál podría ser el impacto de una zona franca para el crecimiento del sector exportador por esta medida?
No, mira, el sector Zona Franca ha sido un sector que ha venido Está protegido, lógicamente, por el Estado, con varias creciendo excepciones. y también un sector con una gran protección con respecto a la cantidad de incentivos que tiene. Sí. Pero el problema de esto hay que verlo, Oscar, es que tú también tienes que ver los competidores. Si esos competidores que van al mercado norteamericano tienen mejores condiciones que tú, entonces eso te hace, en términos relativos, menos competitivo. Nosotros competimos con México al mercado norteamericano. Eso es nuestro gran competidor. Sí, porque es que ellos tienen el TLC. Entonces ellos tienen el TEMEC, que es el tratado de con México, Canadá y Estados Unidos. sí. Y yo creo, y ese tratado, déjame decirte que fue modificado en la primera administración del presidente Trump. Posiblemente ese tratado se modifique, posiblemente en un futuro no muy lejano. Y va a depender entonces de las condiciones en las cuales México quede con respecto al mercado norteamericano. Hasta ahora, oye bien, hasta ahora los productos que están en el TEMEC no han sido afectados por los aranceles. Los aranceles que Trump ha puesto a México han sido aranceles a productos que están fuera del TEMEC. Entonces, mientras tanto, esa situación le está generando cierta desventaja relativa a los exportadores de zonas francas aquí en la República Dominicana. Entonces, todo esto, evidentemente, hay que analizarlo, porque lo que puede esto traer como consecuencia es un desvío de inversión. Esas inversiones que estamos esperando, supuestamente de empresas norteamericanas, que en ese transcurso desde Asia hacia Estados Unidos se puedan quedar aquí, se van para México. Entonces, evidentemente, le puede quitar esa capacidad de crecimiento de las exportaciones dominicanas de zonas francas a ese mercado norteamericano. O también tienen que diversificar el mercado. No es tan fácil, eso lo hemos dicho. Pero hay que diversificar, ¿no? La República Dominicana, vuelvo y te lo reitero, para bien o para mal, tiene una gran concentración de su comercio con Estados Unidos. Y hay un elemento importante, Oscar, que la República Dominicana tiene otros mercados, tiene acuerdos comerciales con otros países. Tenemos un acuerdo comercial, bueno, con Panamá, con Centroamérica, con la Unión Europea, y tenemos que buscar a su mercado. Pero no hemos concentrado todo en Estados Unidos. Entonces, fíjate que en la medida en que las políticas públicas en Estados Unidos sean favorables, nos beneficia a nosotros. Pero ahora no. Ahora es todo lo contrario. Hay políticas proteccionistas que parece que van a perdurar, y entonces eso nosotros tenemos que repensar ahora nuestro comercio internacional, porque eso va a la base de un desmonte que hemos hecho, asumiendo que los mercados tienden a ser más libres, pero eso no es la realidad. Sí. Pero viéndole todo esto como a nivel macro mundial, aunque digamos a mediano o largo plazo, ¿podría esto generar una estanflación, una deflación en la economía? Mira, que cayéramos como la bolsa de valores en el 30, qué sé yo, algo así, porque mira, fue tan imprevisto y que un mes antes nadie preveía eso. Mira, tú sabes que el tema de la estanflación, que no es más que estancamiento con inflación, Sí. que si en algo tú puedes decir que la irrupción de China a los mercados mundiales ha tenido un efecto positivo, ha sido en que ha habido un proceso de disminución de precios. Evidentemente por el tipo de gran mercado que es China, ¿no? China se convirtió en una fábrica del mundo. En el año 2002, China representaba su manufactura, un 8%. Ahora representa un 22-23% de la manufactura del mundo. Pues, ¿sabes lo que me enteré yo? Y producen a precios bajísimos. Mira el problema que hay aquí. Sí, que la política comercial de China es una política del Estado. Y entonces, Claro. oye, como ellos tenían siempre, las fábricas tienen muchas veces hasta un 20% de productos que no son adecuados. Ellos lo que hacen es que le dicen, venga, tú produces blusa,
el 20% tuyo que sale malo, pásatelo y te lo pagamos para que tú vayas con un producto completamente y pueda penetrar ese mercado. Mira, que asume el sí, Estado asumen. la pérdida Claro. por control de calidad. Sí. No, asumen eso. Y déjame decirte que la gran disputa que hay es porque se acusa, por ejemplo, el gobierno chino de aplicar políticas básicamente de dumping. Sí. Dumping y de subsidiar una parte de la producción o de asumir esos costos que a su vez que no se traduzcan en pérdida para esas grandes empresas. Sí. Entonces te colocan productos a precios muy bajos. Yo he estado en China y yo he visto esa situación. O sea, yo la he palpado. Por ejemplo, yo recuerdo, y permíteme hacer esta anécdota, estaba yo en un gran mall y donde cada planta se especializaba, por ejemplo, en vender determinado tipo de productos. Por ejemplo, había una planta donde solamente algo muy grande, todos los negocios que habían en esa planta era de venta de monturas y te hacían los lentes. Y yo hice unos lentes ahí. Yo le entregué mis lentes, compré una montura, ellos me hicieron los lentes, me lo hicieron en 15 minutos, 10 minutos. ¿Y tú sabes cuánto me costó eso? Como $5. No, pero como dices, de anécdota, te voy a Pero hacer como otra. $5, yo digo, por eso esto es increíble. Y fui a otro lugar donde te presentaban, por ejemplo, era una planta de un piso de hacer trajes. Claro, y te ponían modelo. Mira, tú quieres el Oscar de la renta, tú quieres tú quieres. Y te lo hacían en menos de media hora. Pam, 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 pam. Una réplica. Sí. Y eso era baratísimo. ¿Tú te imaginas? Ahora, yo algunas veces me pregunto, y digo, la gente no sabe cómo produce ese gran mercado. Y como tú dices, una política de Estado que impulsa, obviamente, esos niveles de producción, que asume pérdidas y que luego entonces cuando exportan y presentan en aduana una factura FOB totalmente baratísima. No, pero te decía, el caso que yo conocí un funcionario del último gobierno de Danilo Medina, Sí. que en el 2016 Sí. viajaron A China. y fueron, entonces lo llevaron a unas instalaciones portuarias, unos almacenes, y entonces cientos, miles de furgones, entonces estaban de uno, abrieron uno, estos son cerillas de fósforo. Y entonces le pregunta al intérprete, ¿cuántos furgones aquí de eso? Bueno, no sé, 700, 800, 1000. O sea, de todo, de cada fósforo, solamente 1000 furgones. Es una cosa que tú dices. Algo impresionante, algo impresionante. Y tú dices que por eso que han inundado el mercado. Por ejemplo, yo estuve, antes de ir a Perú, estaba en Chile. Y la cantidad de empresas de comercio China, eso es impresionante. Tú vas a Perú y pasa igual también. O sea, han inundado el mundo en productos relativamente que son más baratos que cualquier... En calidad, en carro. Y ha mejorado la relación precio-calidad. Tiene unos alemanes Claro, contra la pared. Con los BM y Mercedes. Pero aquí te hacen un Mercedes-Benz. Igual. Lo ponen, hay que ir claro. Pero un Mercedes-Benz es un Mercedes igual. No tiene nada, las válvulas, todo. Y Oscar, motor, mira, 10 años de garantía. Así es. Oscar, tú sabes, aquí el mercado, por ejemplo, el mercado de los vehículos, ahora mismo, el 20% es chino. Ahora mismo aquí. Pero Oscar, la cantidad de personas que yo vi en China haciendo negocio era una cosa impresionante. O sea, viendo, comprando. Es una fábrica realmente del mundo. Entonces, todo eso ha contribuido a que muchos precios, realmente, muchos mercados que estaban concentrados, ahora esos precios tienden a bajar. O sea, pero evidentemente con estas políticas de Trump, claro, si el gobierno no absorbe esas pérdidas, eso se traslada obviamente al consumidor. Pero aún así, fíjate que el impacto de China en los mercados
y en los precios ha sido muy, muy fuerte. En los mismos Estados Unidos. Oye, en los mismos Estados Unidos, tú vas y compras un producto y la gran mayoría está hecho en China. Hecho en China. El mismo precio de las laptops con la irrupción de Lenovo y otras empresas y otras marcas chinas, eso también ha disminuido el precio promedio. Pero entonces, ¿cómo enfrenta Trump ese mundo? No, yo lo que pienso es que la idea que tiene Trump, y está convencido, y sus asesores, es que el arancel es el mecanismo que ellos van a utilizar como contener evidentemente esa invasión del producto chino. Pero además también, fíjate, que Trump presentó una ley de reforma fiscal, la gran y maravillosa ley fiscal. Y en esa ley, básicamente, ahí establece, conjuntamente con los aranceles, en esa ley hay una reforma fiscal donde baja drásticamente las tasas corporativas, y lo que piensa es que protegiendo a las empresas cuando regresen a Estados Unidos de productos extranjeros y básicamente chinos con más aranceles, pero también disminuyendo las tasas impositivas para esas empresas, es una forma de atraer empresas norteamericanas que se habían ido a Asia. Entonces esos son los dos mecanismos: mantener tasas muy bajitas corporativas de impuestos y obviamente aranceles altos a productos que puedan competir con productos americanos. Esa es la visión de Trump y hasta ahora eso es lo que él ha venido impulsando. Hay que ver si eso da resultado, porque déjame decirte lo siguiente: yo creo que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, y perdió mucho tiempo porque mientras se concentró en otras regiones con conflictos bélicos, situaciones en el Medio Oriente, los chinos venían de manera sigilosa avanzando y trabajando, y hoy han construido toda una especie de ecosistema tecnológico en China, han transformado las infraestructuras en China, y eso ha hecho que sus economías, básicamente, y su país esté en capacidad de competir y de resistir. Pero además de eso, Oscar, comenzaron a establecer controles en muchos países de materias primas importantes, y fíjate que penetraron a América Latina con créditos baratos, fueron a África, y en la zona donde hay tierras raras, la gran mayoría de las tierras raras en el mundo las controla China. Sí, ya tienen todos sus estados. Entonces, obviamente que los Estados Unidos han reaccionado de manera tardía. No, está claro. Pero yéndonos ya, como dice Alá Nativo, aquí, el problema que no podemos abordar de la migración ilegal de Haití. Tú sabes que en la medida que el Estado, ya este año últimamente, ha arreciado las medidas de control, automáticamente se ha reflejado en quejas en el sector agrícola y agropecuario en general, y también en el de construcción, por el problema, porque de cada 10 obreros que trabajan en esas dos áreas, 9 son haitianos. Mira, ilegal la mayoría. Mira, por el problema que hay. Yo he trabajado el tema de la demanda de mano de obra haitiana en el sector de la construcción y en el sector agropecuario. Y he estado incluso con algunos productores en actividades, conjuntamente con FENAGRO, hablando sobre estos temas. Y yo lo que creo es que la República Dominicana tiene que, primero, Oscar, saber el número de trabajadores haitianos que requiere la agricultura, en primer lugar, y el número de trabajadores haitianos que requiere el sector de la construcción. Anteriormente, 30 años atrás, 40 años atrás, eso estaba aquí, ¿verdad? Se le permitía a aquellos con permiso venir, trabajaban la caña y luego se retornaban. Nosotros tenemos que establecer una especie de ordenamiento de los flujos migratorios. Nosotros no podemos tener una política abierta, sino un ordenamiento, y lo que se requieren, darle sus papeles, regularizarlo, y que se le paguen, obviamente, sus prestaciones, y que ellos paguen impuestos también.
Todo eso hay que hacerlo porque yo te voy a decir lo siguiente. El mismo Donald Trump entró con una política agresiva de expulsión de indocumentados. Pero ¿qué fue lo que después se dio cuenta? De que sacaron muchas personas que trabajaban en el sector de la agricultura y de la construcción. Y dijo, mucho cuidado con esto, hay que ser un tanto cuidadoso. Fábricas paradas. Vamos nosotros a ordenar estos flujos migratorios. Entonces, esa es la política. Nosotros, yo realmente me alegré mucho porque los líderes políticos en este país, por primera vez, lo vi de acuerdo con respecto a una política fundamental, una política pública fundamental, que es la política migratoria. Que el doctor Leonel Fernández, que el presidente Danilo Medina, que Hipólito Mejía, que el presidente Luis Abinader estuvieran de acuerdo, unificar una política. Yo participé por parte de la UAS y como sector social en la mesa sobre comercio bilateral. Y ahí en esa mesa estuvieron representantes de Hipólito Mejía, estuvieron representantes del doctor Leonel Fernández, estuvieron representantes del presidente Danilo Medina, estuvieron representantes del sector social, yo estuve por la UAS del sector social, del sector empresarial, del sector laboral, y nosotros establecimos un cuestionario de 12 preguntas y nos pusimos de acuerdo con ese cuestionario. O sea, tú tienes también que la frontera desarrollarla de tal manera que la frontera también sea un mecanismo de contención en ambos lados. Entonces, había una mesa de migratoria, había una mesa sobre política laboral y todo eso yo creo que a partir de ahí, a partir de ese informe, con ese informe, los líderes políticos están poniéndose de acuerdo en uno de los problemas más fundamentales que tiene la República Dominicana, que es la política migratoria. Por ejemplo, eso es importante, determinar el número y el flujo necesario de trabajadores que pueden estar en la agricultura y que pueden estar en la construcción. Y luego entonces ya a partir de ahí, tú dices, bueno, la República Dominicana no tiene capacidad para absorber a todo el mundo. Eso hay que ordenarlo. Ningún país también tiene capacidad para tener una especie de política migratoria de puertas abiertas. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. No, en esa línea, claro que algunas medidas tenemos que tomar. Lo que yo veo como lastre es la situación de Haití. Eso no tiene registro civil, no hay... Es un país... es un caos. Es un país político y social, que las instituciones obviamente no funcionan y todo eso. Eso es un riesgo que tiene la República Dominicana. Y eso obviamente, por eso es que tú tienes que establecer una especie de flujo ordenado migratorio en función de lo que tú necesitas. Sí. Caray, cuántas cosas quisiéramos tratar contigo, pero en 2 minutos vamos robándolo. Sí. Háblame de la inteligencia artificial y el cambio generacional en el sector agropecuario. Mira, tú sabes que nosotros en Perú se tocó el tema del impacto de la inteligencia artificial en muchos sectores. El sector de la agropecuaria es un sector que tendrá que asumir necesariamente todas las transformaciones que se dan a partir de la inteligencia artificial. Incluso ya en muchas fincas tuve poca gente. Sí. Oye bien. La mecanización. Incluso hasta el mismo tema migratorio. Sí. Puede impulsar a un proceso de avance rápido de la tecnología. No depender de eso. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas fincas aquí hay que usan drones para fines de fertilizar? Oye bien, todos esos procesos, ya incluso en la misma China hay robots que te cortan a ti todo el trigo. Y todo. Hay ya incluso que son maquinarias. Oye, que son maquinarias. Claro, y hacen eso. Pero, oye,
¿Tú sabes que hay en China? Hasta hay hospitales que no tienen médicos, que son robots. Con robot. Enfermeras robot. Y enfermeras robots. Entonces, todo eso va a impactar a la agricultura. Y yo te digo la agricultura, porque la agricultura tiene una característica. ¿Tú sabes cuál es? Que hay un proceso de pocas personas que viven directamente de la agricultura. Es decir, la fuerza de trabajo en todos los sectores, donde más bajo hay en la agricultura. Entonces, eso te da la posibilidad de tú incorporar ahí mecanismos tecnológicos que te aumenten mucho más la productividad. No, está claro. Bueno, quisiéramos agotar muchos temas como este, pero siguen los espacios abiertos para que más adelante pasemos revista a estos efectos, ya que ya a fin de año sabremos ya cómo va el mundo marchando con estos cambios. Gracias a ti, Oscar, siempre por tu amabilidad. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Muy buenos días.